¿Qué? Recurring Conrads. Silenciar.
Recording progress. Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están, familia? Aquí llegando del básquetbol y de mojarnos bien bonito con la lluvia. Entonces, bueno, le quiero dar la bienvenida a su maestro del día de hoy. Está con nosotros Ramón Vázquez, que va a estar compartiendo el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Les doy la bienvenida a todos y les pido que nos apoyen encendiendo sus cámaras y silenciando sus micrófonos para que podamos llevar a cabo el estudio el día de hoy. Muchísimas gracias, Ramón. Te cedo el tiempo. No sé si vayas a compartir pantalla. No se escucha. Perdón, no va a ser directamente, buenas noches a todos, va a ser directamente con la Biblia y las anotaciones que desarrollé. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Pues te cedo el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Buenas noches, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Pastor. Me da gusto estar con ustedes, de verdad es un Buenas privilegio noches. el poder pues compartir y seguir estudiando este libro del doctor Lucas, un libro bastante completo que nos ha dejado un sabor muy dulce respecto de lo que pues, la escritura contiene del Evangelio de Jesucristo. Y antes de empezar, me gustaría hacer una breve oración, si gustan acompañarme, va a ser de gran bendición. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, te pedimos que quites toda inquietud, toda ansiedad, toda preocupación, aquello que está queriendo distraernos de este estudio, te lo entregamos y lo echamos sobre tu Hijo Jesucristo, quien tiene cuidado de nosotros. Te pedimos que esta enseñanza retumbe en nuestros corazones y que quede grabada en nuestra mente de manera que podamos replicar con la gente que no te conoce, que no conoce a Jesús, de este hermoso libro de Lucas, del capítulo 10, y dejamos en el liderazgo del Espíritu Santo cada palabra que salga de la boca de tu siervo, sabiendo que tú te moverás en libertad en los corazones de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pues bueno, nos toca estudiar el capítulo 10 del libro de San Lucas, un libro muy rico con mucha información respecto de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de 3 puntos muy importantes del libro de Lucas, continuando con todo lo que se ha dado respecto de los evangelios. Hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes en el capítulo 10. La designación de los 70 que fueron llamados a predicar el evangelio. También vamos a hablar del buen samaritano y posteriormente vamos a hablar de la elección de Cristo, que es la que creo que va a llamarnos más la atención. Todos estos 3 puntos vienen relacionados de acuerdo al orden que el Espíritu Santo le dio al escritor Lucas para que pudiera ir plasmando cada uno de los eventos que se dio. Y me voy a permitir leer el capítulo 10 completo del libro de San Lucas, si me permiten y me acompañan en sus Biblias, y con posterioridad a ello lo vamos a ir seccionando. Dice la escritura en el capítulo 10 del libro de San Lucas, versículo 1. Después de estas cosas, designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él,
a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entraran, no los recibieren, saliendo por sus calles digan, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que ustedes oye, a mí me oye, y el que ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y en aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, disculpen, se me están moviendo las letras en los lentes. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús al hombre dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea Dios por su palabra, bendito sea Dios por esta hermosa palabra, y vamos a ir seccionando todo lo que el capítulo 10 del libro de San Lucas nos está describiendo, y quiero iniciar primero con el punto número 1, que se va a dividir en 2 temas. La designación de los 70, que lo vamos a encontrar con los juicios de las ciudades y con los milagros y la seguridad de la salvación. Dice la Biblia en el capítulo 10:1, después de estas cosas designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Es muy importante destacar que dice el escritor, que es Lucas, después de estas cosas. Ahorita preguntaba a una hermana si correspondía el estudio del capítulo 9 del libro de Lucas. El libro de Lucas en el capítulo 9 trae un llamamiento muy especial y trae acontecimientos que son necesarios recordar de manera breve, porque el mismo escritor dice, después de estas cosas. ¿Qué sucedió después de estas cosas? Bueno, pues primero que nada es indefinido lo que dice Lucas, sí, pero podemos recordar la muerte de Juan el Bautista, también podemos recordar la alimentación de los 5,000, también, y muy importante, el hecho que sucedió cuando se dio la transfiguración, algo que rompió el paradigma del Antiguo Testamento en la ley, los profetas, el Nuevo Testamento y Jesucristo, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Ahí se le da autoridad a Jesucristo para que se predique el Evangelio de Jesucristo, y que todo lo que venía en la ley y todo lo que venía en los profetas ha sido ratificado a través de ese gran evento de la transfiguración. Y vemos en el capítulo 9, versículo 62, que quiero recalcarlo, y les voy a pedir que me disculpen por irme un capítulo antes, pero es importante mencionarlo. Cuando estaba Jesús pidiendo a las personas que lo siguieran, hubo uno que dijo en el capítulo 61, entonces también dijo otro, Lucas 9:61, ¿te seguiré, Señor?
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y yo creo que esta respuesta que Jesús le dio es una respuesta para ti y para mí, porque le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aconteció después de todas estas cosas, capítulo 10, que Jesucristo empieza a hacer una nueva selección de 70 personas, pero ojo, amados hermanos y hermanas, concluimos el capítulo 9 hablando de que una persona que agarra el arado no puede voltear hacia atrás. La razón es muy sencilla, porque cuando una persona, un agricultor está arando, debe de tener la vista al frente para que el arado no haga surcos chuecos y no se ponga la semilla en un lugar que invada otro surco. De la misma manera en el Evangelio, nosotros debemos de tener la vista siempre en el reino de los cielos para que podamos no fallar al blanco. ¿Qué significa pecado? Fallar al blanco. Cuando nosotros nos desviamos de ese llamado recto que tenemos en el Señor, ya no somos aptos para poder trabajar en el reino de los cielos. Entonces, dice Lucas, ahora sí, después de estas cosas, hay una cronología del capítulo 9 que nos menciona Lucas y que acabo de referir, y adicional a ello, Jesucristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Cuando Jesús hablaba de la mies, cuando en varias ocasiones que se refería en la Biblia a la mies, se estaba refiriendo a la descripción de una congregación, de un grupo de santos que constituyen la mies. Por ello es que él dice, a la verdad la mies es mucha, porque el número de personas que estaban creyendo en Jesucristo se estaba acrecentando y era necesario entonces que se designara ya no a 12. Recordemos que en el capítulo 6 del mismo libro de San Lucas, en el versículo 13, dice la Biblia que Jesucristo pasó toda la noche orando y al día siguiente en la mañana llamó a los que seleccionó, que fueron 12, a los que llamó apóstoles. Eran sus discípulos, pero también les llamó apóstoles, que eran los mensajeros de las buenas noticias. Y en este momento habla de 70 personas que está designando, y estos 70 que acaba de designar Jesús, pues entonces ya tienen una representación mayor en número, y quiere decir que ya había una multitud bastante amplia que seguía a Cristo. Y esos 70, dentro de esos 70, amados hermanos y hermanas, estamos tú y yo. Nosotros quizás no somos de los 12, y esos 70 que fueron llamados, pues fueron escogidos de un grupo que seguía a Jesucristo y fueron instruidos con una serie de requisitos muy sencillos pero importantes para poder predicar el evangelio sin perder de vista que ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es digno, es apto para el reino de Dios. Eso es bien importante y quiero que lo tengas anotado si es que estás tomando nota. Ahora, si está enviando a 70, dice la Biblia que envió 70 a quienes envió de 2 en 2. Y es importante esto si nos preguntamos por qué envió de 2 en 2, porque aquí se está fortaleciendo el testimonio de cada uno. Es decir, cuando 2 personas predican el evangelio y sucede el milagro de la salvación, sucede el milagro del arrepentimiento, sucede ese gran acontecimiento de confesión de pecados y de invitar a Jesucristo a la vida de un pecador, el testimonio de un predicador, de un evangelista en la calle, en cualquier lugar, se fortalece. Adicional a que siempre es necesario que haya 2 personas para que uno dé testimonio, es decir, sea testigo de los acontecimientos que el otro está relatando. Y tampoco quiero que perdamos de vista lo que dice Eclesiastés, mejor es 2 que 1, porque si uno cae, ¿el otro qué? El otro lo levantará. Cuando uno está predicando, cuando uno sale a la calle a predicar como lo hicieron estos 70, hay una batalla espiritual muy fuerte, porque la persona que está escuchando el evangelio está siendo inducido por el espíritu que mora en él, que no es el Espíritu Santo. Y el espíritu
hablando para tres cosas importantes, para convencerlo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces hay una guerra espiritual cuando se está predicando el evangelio. Y en este momento estos 70 hicieron precisamente esto. Ahora, Jesús les dice en el versículo 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. Si lo leemos de esta manera tan directa, yo creo que nos causa un poco de intriga y ruido el por qué el Señor está diciendo estas cosas. Pero vamos a analizarlo. No quiere que llevemos bolsa o que llevaran ellos bolsa, ni alforja, ni calzado. Bueno, cuando uno predica el evangelio, depende del Señor. Todo lo que se pone en el camino, el Señor lo permite. Si hay oposición, si hay lluvia, si hay tráfico, si hay alimentos, si no lo hay, si hay escasez, si hay ataque, todo lo permite. Y el Señor les estaba diciendo estos 70 precisamente, no lleves ni bolsa, ni alforja, ni calzado. No dependas de los elementos materiales con los que siempre dependes, sino depende de mí. Adicional a ello, el Señor también les dice que no se desvíen, les dice, a nadie saludes por el camino. Primero que nada, ¿por qué no vamos a llevar nada? Porque el evangelio, hermanos, es algo que urge predicar. Si nosotros hacemos una maleta diario para predicar, estamos perdiendo el tiempo en preparar cosas de las cuales el Espíritu Santo ya nos preparó. Ese mismo Espíritu que mora en ti y en mí fue el que los llevó a estos 70 a predicar el evangelio. Era breve el tiempo de instrucción y que ellos fueran, dice muy claro la palabra, los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, Jesucristo comenzó a delegar el evangelio a través del mensaje con predicadores. Desde este momento, él puso las ciudades en las que ellos iban a ir para predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir delante de él? Que ellos van por un mandato de Jesucristo con la exousia de Jesús, que es esa potestad, ese poder que da, y ellos empiezan a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Importante. Ahora dice, y no saludes, a nadie saludes por el camino. No saludar a nadie no quiere decir que sean ellos en esa época, que fueran hoscos o que fueran bruscos o maleducados. No, recordemos que estamos hablando de una Palestina antigua, recordemos que hay un helenismo, hay una configuración de culturas asiáticas con una cultura europea llamada Roma. Entonces, aquí había una situación de salutación mental. A donde ellos iban a ir había muchos gentiles, y en esas salutaciones a veces los ritos de saludo quitan el tiempo, y lo que Jesús quería era que no saludaran, que llegaran directo al lugar al que tenían que llegar. Y nos damos cuenta entonces en el capítulo 10, versículo 5, que también dice, en cualquier casa donde entréis, fíjense todas las instrucciones que Jesús está dando, que debemos de poner atención hoy, 2022, para que también nosotros las hagamos. El mismo escritor del libro de los Hechos es el mismo escritor del libro de Lucas. Y si nos damos cuenta cómo se desarrolló la predicación del evangelio en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que tiene mucha similitud con lo que viene integrado en el capítulo 10 del libro que estamos leyendo el día de hoy. Adicional a ello, dice Jesucristo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a nosotros. Qué importante es este comentario, porque cuando nosotros vamos a algún lugar a hablar de Jesucristo, no vamos a hacer una guerra. La guerra es algo en lo que o una batalla espiritual. Nosotros vamos como emisarios. Cualquier persona que predique el evangelio va a predicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón a través de las escrituras.
La batalla, como bien lo dice el capítulo 6 del libro de los Efesios, no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad y potestades del maligno. Entonces, lo que sí debemos hacer nosotros cuando salimos a predicar es ponernos la armadura de la fe. Aquí vemos que Jesús le dice a los 70, y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿Por qué habla de alguien como con la palabra hijo de paz? Este es un hebraísmo, quiere decir un hombre pacífico, es decir, cuando ellos llegan y predican, si alguien nos recibe con paz, es un hebraísmo que lo contrario o lo positivo sería Jacobo y Juan. ¿Recuerdan cómo les decían? Los hijos del trueno, porque cuando iban a entrar en una ciudad y no les permitieron, lo que salió de su corazón fue, ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre ellos como lo hizo Elías? Y Jesús claramente les puso esa distinción de qué espíritu era el que moraba en ellos, si no era el espíritu de amor, no era el espíritu de paz, no era el espíritu de Dios, sino era un espíritu carnal, porque a nosotros, aunque nos ataquen por predicar el evangelio, tenemos que amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos atacan y vituperan. Es una bienaventuranza. La vimos en el capítulo 6 también del libro de San Lucas. Entonces, este hebraísmo de hijo de paz se refiere a alguien que los recibe con paz. Pero ojo con esto, porque dice, y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Hermanos y hermanas, quiere decir que nosotros, al momento de predicar el evangelio, estamos transmitiendo paz, estamos irradiando paz, y las personas que nos escuchan y que el Señor permite que abran su corazón, queden en paz. Pero bendito sea Él aquellos que no quedan en paz, porque quedan inquietos. La palabra, cuando llega al corazón, empieza a taladrar en los hombres. Y dice la misma Biblia que nunca regresa vacía. Así que yo te exhorto y te insto a que estés seguro y segura de que cuando prediques el evangelio, a la persona que le compartiste el evangelio, le va a quedar dos opciones: o estar en paz por lo que le acabas de decir, arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesús como su Señor, o no dormir y empezar con una serie de inquietudes y situaciones que no le van a dejar estar en paz, porque la palabra hace eso, empieza a taladrar en el corazón del pecador. Versículo 7 del capítulo 10 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Entonces, ya tenemos varias cosas. Primero, que vayan de dos en dos, que no lleven bolsa, que no lleven alforja, que no lleven sandalias, que no saluden a nadie por el camino. Y ahora viene una nueva, que reciba, que den paz, y si no, que la reciban. Y ahora viene una nueva que dice, y posad en esa misma casa. A donde llegan, si los reciben, la palabra posad es, quédate ahí, porque vas a predicar el evangelio, ¿ok? Come y bebe lo que te den, porque el obrero es digno de su salario. Desde ese momento el Señor nos está diciendo hasta el día de hoy que toda persona que predique el evangelio por llamamiento de Dios, el Señor lo va a sustentar. No quiere decir que vas a recibir un salario, no malentendamos el término. El decir el obrero es digno de su salario es una forma en la que Jesús dice, el Hijo de Dios va a recibir lo que necesita por ese esfuerzo de ir a predicar mi palabra y va a ser recompensado. Ahora, hay una situación que también dice Jesús, no os paséis de casa en casa. Y en el versículo 8 dice, y en cualquier ciudad donde entres y os reciban, come lo que te pongan delante. 2 veces nos está diciendo esto. Primero en el 7 dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Y si nos vamos al versículo 8, lo vuelve a ratificar. Come lo que te pongan. Oye, es que no me gusta lo que me están dando. Pues cómelo, porque es comida
que te están dando con amor y en gratitud. Y aparte no sabes cuándo vas a volver a comer porque estás en una jornada de predicación del Evangelio. Me di a la tarea de encontrar un documento que se escribió posterior a la fecha de Jesucristo y que dice la tradición judía que fue escrita por los 12 apóstoles, que se llama la Didag. Tiene 3 nombres o 3 pronunciaciones: Didache, Didaje o Didacne. El autor es anónimo. Y quiero leerles los puntos más. Son 16 capítulos. Disculpen, son 16 capítulos de este documento denominado la Didag, pero yo me centré en el capítulo 11 porque estamos hablando de aquellos que van a predicar el Evangelio, que se van a quedar en una casa, que van a comer de lo que les den y van a seguir adelante. La Didaje dice en 9 puntos que resumí: ¿Quién pues viniera a ustedes enseñándoles todo lo dicho anteriormente a esto? Acogedle, hablando del Evangelio. 2, si, empero, el que enseña se pervirtió y enseñase otra doctrina para la disolución, no le escuchéis. Mas si enseña la manera de aumentar la justicia y el conocimiento del Señor, acogedle como al Señor. Es decir, este documento es para evitar falsos profetas o predicadores. Continúo. Número 3. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así conforme al Evangelio. Recíbanles tal cual su nombre. 4. Todo apóstol que llegue a ustedes ha de ser recibido como el Señor. Estamos hablando del tiempo de Jesucristo en el que existía también este ministerio. 5. Pero no se quedará, pongan atención porque ya empezamos a ver esos detalles de sensibilidad, pero no se quedará por más de un día o 2, si hace falta, quedándose 3 días, es un falso profeta. Imagínate que alguien llega a predicar, te toca la puerta, la misma Biblia dice que seamos buenos, se me fue la palabra, que recibamos a las personas en el nombre de Jesucristo, que buenos hospitalarios. Amén. Y llega un hermano y te dice que quiere predicarte del Evangelio y de repente lo dejas que pase, come muy bien, como que si no hubiera comido en un mes, y de repente pues se queda un día, de repente se queda 2 días, al tercer día, hermano, ya trae tus pantuflas, al cuarto día pues ya te está pidiendo el coche prestado. ¿Sería algo de Dios eso? ¿Sería algo legítimo? Pues se dio. Por eso es que se escribió la Didaje, porque en el momento en el que Jesucristo le dijo a 70 personas, vayan y prediquen el Evangelio, también hubo otros que escucharon y que tomaron ese llamado sin tener la preparación correspondiente. Entonces, por eso es que dice, aquel que se quede un día 2 está bien, pero si se queda 3, tómalo por falso profeta. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si pide dinero, es falso profeta. 7. Pero no cualquiera que habla en el espíritu es profeta, sino solo cuando tenga el testimonio y las costumbres del Señor. Pues por sus frutos conoceremos al profeta o al pseudoprofeta. 8. Pero todo profeta que enseña la verdad y no hace lo que enseña, es un profeta falso. Y 9, mas si dijera en espíritu, dame dinero u otra cosa semejante, no lo escuches. Si empero os dice que le des para otros menesterosos o necesitados, nadie lo juzgue. Es decir, si él pide dinero porque va a ir a algún lugar y va a llevar dinero a una obra, no lo juzgues. Eso es algo entre él y Dios. Es lo que dice la Didaje. Les repito, son 16 capítulos con un compendio muy importante de razonamientos del primer siglo y que algunas palabras nos harían ruido teológicamente hablando. Sin embargo, se ocupó este capítulo 11
para que las personas, muchas gracias, Mari Carmen, para que las personas que hospedan, pues tengan cuidado con esto. Esto derivado de los versículos que acabamos de leer del capítulo 10. Ahora, también Jesús en el versículo 9 les dice y les da una orden espiritual. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando Jesús declaró que el Espíritu de Jehová estaba sobre de él y que había sido enviado para que los cojos caminaran, para que los ciegos vieran, para que los que tuvieran el corazón con dolor de luto fueran rociados con óleo de gozo y alabanza. Todo lo que Jesús declaró de él, lo está dando en este momento cuando él dice, sanen a los enfermos. Les está dando otra vez esa exousia, esa potestad, para que los 70 puedan sanar a los enfermos. De manera que esto que impartió Jesús se da como una prolongación del poder que tenemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo también tenemos ese espíritu que nos permite orar por los enfermos. Y no quiere decir que nosotros hicimos que el enfermo sanase, de ninguna manera. Nosotros no hacemos nada. Nosotros somos transmisores, somos los sujetos que transmiten la palabra de Dios y que por gracia el Señor se manifiesta a través de nosotros para que los enfermos sanen, para que los de corazón amargado se gocen, para los que están muertos vivan en Cristo, para que los pecadores se arrepientan y para que todo aquel que está confundido vea la luz. Nosotros solo somos instrumentos. Sin embargo, yo estoy seguro que muchos de los que estamos en este foro hemos orado por los enfermos y nos ha sorprendido el Señor viendo cómo se sanan los enfermos. Ahora, dentro de los 12, dentro de los 70, también debió haber, en los 12, cuando fue el primer llamado de los 12, ¿se acuerdan que estaba Cristo vivo? Y si es así, estaba Judas Iscariote también. Entonces, el punto es, si estaba Judas, ¿ustedes creen que Judas no sanó? ¿Ustedes creen que Judas no levantó un muerto en esta misión de los 12 o alguno otro que tuviera un espíritu similar al de Judas? Por supuesto que sí. Aquí el punto es, lo que Dios hace en nosotros no es para reconocimiento personal, porque acabamos de mencionarlo. Hasta un pecador como Judas, alguien que es el hijo de perdición, pudo sanar en el nombre de Jesús. Entonces no nos maravillemos de las jornadas de sanidad, maravillémonos del testimonio de las personas que dicen que están en Jesucristo. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe, pero también nos fijamos en el testimonio de las personas. Entonces yo los quiero sensibilizar en este tema porque pues muchos podrían decir, bueno, entonces si yo sano un enfermo, aunque lleve una doble vida, aunque a lo mejor tengo un pie aquí en el mundo y un pie en Cristo, pues no hay ningún problema porque el Señor me usa aun cuando me encuentro un poquito débil en la fe. No, hermanos, el Señor no es así. En el versículo 10, capítulo 10, dice, mas a cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Y vuelve a decir Jesús, ya lo dijo una vez con los enfermos, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Es decir, el Señor se acerca a los que se encuentran enfermos para sanarlos. Él no vino a los sanos, hermanos, Él vino a los enfermos y a los enfermos de espíritu primordialmente. El Señor primero perdonaba pecados y después sanaba. Entonces, en segunda vez dice, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. No estoy hablando de los enfermos, estoy hablando de aquellas ciudades en las que fueron rechazados los 70. Y hay una advertencia muy fuerte y dice, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que en aquella ciudad. Y vemos el juicio, que es el punto número 1 de la designación de los 70. Vemos este juicio de Corazín y de Betsaida. Versículo 13, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida,
que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a ustedes oye, a mí me oye, dice el Señor, y el que ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es una fuerte palabra de condenación porque ustedes conocen muy bien el trasfondo de Sodoma y de Gomorra, conocen muy bien el trasfondo de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón era una ciudad elegante, llena de prostitución, llena de pecado, llena de lascivia, de comercio, de mercantilismo y de dinero. Tiro y Sidón. Y Sodoma y Gomorra, como ustedes bien saben, pues era una ciudad en la que se tenía el hecho de las relaciones sexuales en lo más deplorable que existe para el ser humano. Y Jesús está diciendo a Corazín y a Betsaida y a Capernaum que si estas ciudades tan pecadoras hubieran tenido esta oportunidad, hubieran estado sentadas en silicio, y que el juicio va a ser más tolerable para estas ciudades paganas que para las que acabo de mencionar. ¡Ay de ti, Corazín! Esta es una exclamación de tristeza y de desánimo por parte de Jesucristo. Está declarando desde lo más profundo de su corazón el dolor. ¡Ay de ti, Corazín! ¿Cómo? Lo que Jesús quiere decir es, Corazín, Betsaida, Capernaum, estuve 3 años predicando el evangelio, hice grandes milagros y grandes señales en estas ciudades, derramé mi amor. En Betsaida simplemente hizo la multiplicación de los panes, caminó sobre el agua, le devolvió la vista a un ciego. Jesús predicó con hechos y con amor en estas ciudades, pero les está advirtiendo respecto de su actuar, de su actuar y la consecuencia de no recibir la palabra y el evangelio. Es muy triste esta parte de la escritura. Y el punto B o el punto 2 de la designación de los 70 es mucho más importante cuando vemos que los 70, dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el momento en el que los 70 fueron a predicar el evangelio, Jesús pudo ver esto y lo pudo declarar. ¿Qué quiere decir que Satanás cayó? Bueno, es muy sencillo, que el poder que le dio Jesús a los 70 para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos y para llevar palabra de salvación, Satanás no lo pudo parar. Y el día de hoy es lo mismo, hermanos. El día de hoy, si tú te dispones a predicar el evangelio con tu corazón, si tú oras y te preparas con la palabra para que el Señor te lleve a donde Él quiera a través de su Espíritu Santo, no va a haber poder de las tinieblas que pueda detenerte y que pueda cerrar tu lengua o sellar tus labios, porque el Espíritu hablará y habla a través de nosotros cuando hacemos esto con denuedo, con temor y con temblor. Y dice el 17, volvieron los 70 diciendo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, porque Jesús les dijo que les daba potestad para hollar serpientes y pisar escorpiones. Pero fíjense en esto, en el 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Punto 20, hermanos, subráyalo en tu Biblia y anótalo en tu cuaderno. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pregunta, ¿el nombre de Judas Iscariote está escrito en el libro de la vida del Cordero? Por supuesto que no. ¿Por qué?
porque Él hizo señales y milagros como muchos. Pero eso no quiere decir que tú tienes la salvación o que cualquiera tenga la salvación. Jesús lo dice claramente. La máxima causa de gozo no es esa pequeña y temporal victoria sobre las potencias sobrenaturales de las tinieblas. No, hermanos. Lo más importante es el triunfo eterno de obtener por gracia que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más importante para un creyente. Saber y tener la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Es lo más importante. Y dice en el versículo 21 que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una gran declaración de Jesucristo en la que se regocija al ver el éxito de los 70 y lo declara y dice: únicamente yo sé quién es el Padre sabe quién soy yo, y yo le voy a revelar, el Padre va a revelar a quien Él quiera quién es Él y quién soy yo. Y eso es un privilegio que tú y yo tenemos, hermano y hermana. Nos vamos al versículo 23 y dice: volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos de los que ven lo que ustedes ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se acuerdan que con Jesucristo, cuando Jesús nació, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, hay dos acontecimientos muy importantes, porque viene la presentación de Jesús en el templo, y hay un hombre que se llama Simeón y que dice: Señor, despide a tu siervo en paz, porque lo que quiere decir Simeón es: de todas las profecías, de todo lo que dijo la Torá y el Antiguo Testamento, hoy yo estoy confirmando lo que tú prometiste. Y eso es lo que Jesús les dice a los discípulos aparte. Hubo muchos reyes, hubo muchos profetas, hubo muchos hombres de Dios que de verdad quisieron ver lo que tú estás viendo y oír lo que tú estás oyendo. Hermanos, nosotros el día de hoy somos privilegiados porque conocemos a Jesús sin verle. Nosotros somos privilegiados porque hemos recibido a su Espíritu Santo y sentimos el mover del Espíritu Santo en nosotros, y estamos ciertos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el Señor. Y después nos vamos al capítulo 10, versículo 25, y habla del punto 2, que aquí estaríamos hablando del buen samaritano, del versículo 23 al 37. Por tiempo voy a resumirlo, porque sí me cuesta mucho, no voy a poder acabar. Pero sí quiero enfatizar algunos puntos, porque dice el 10:26, el 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En la palabra intérprete de la ley, en aquella época es un experto en las enseñanzas religiosas de la ley mosaica. Alguien que llegó al doctorado del Instituto Teológico Mosaico y que se la sabe de todas. Sin embargo, el conocimiento del hombre siempre va a ser menor, y aparte este intérprete lo que quería hacer era probarlo. Quería probar a Jesús delante de las demás personas. Y la respuesta de Jesús es tan sencilla que yo la abrazo para mí. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Oye, hermano y hermana, ¿cuántas dudas tienes de la Biblia? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto de las dudas que tienes? ¿Qué dice la Biblia respecto de Jesucristo en tu corazón? ¿Qué dice la Biblia respecto de la manifestación del Espíritu Santo en tu ser? Todo viene aquí. Es cuestión de leerlo. Es lo que le está diciendo Jesús.
Y aquel le dijo la Shema de Israel, el credo judaico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con tus emociones, con tus pensamientos, con tu vigor y con tus razonamientos e intenciones. Es lo que le quiso decir. Y Jesús le dice, lo has dicho bien, ve y haz esto. Pero lo acorraló Jesús, y al darse cuenta este hombre que cayó en el lazo de sus propias palabras, quiso zafarse diciendo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29. Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Escuchamos la historia, la tenemos ya y la escuchamos ahorita que me permití leerla. Lo único que voy a resumir es que primero pasó un sacerdote, después pasó un levita, o sea, hombres con un conocimiento de la Torá y del amor de Dios tremendo, y se siguieron de largo. Pueden ser dos razones. Una, porque en aquel tiempo, cuando tú te acercabas, como hoy en día, a alguna persona que se encontraba en el piso, quizás los ladrones estaban merodeando todavía por ahí y corrían el riesgo de que los asaltaran o golpearan. O dos, porque era un samaritano, era una persona que pareciera no ser judío. No le ayudaron porque no era judío. Por eso pregunta este intérprete de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Porque los judíos no consideran a su prójimo ninguna persona que no sea judía. Pero aquí vemos que la misericordia del samaritano se manifiesta no por la religión. La misericordia, amados y amadas, la piedad no se manifiesta en la religión, se manifiesta en la fe de aquel que murió por nosotros y nos dio vida eterna. Y cuando Él nos da ese espíritu de piedad, ese espíritu de misericordia, ese espíritu de amor, entonces ayudamos aún a nuestros enemigos. No nos fijamos a quién hacemos el bien, porque tenemos un llamado para hacer estas cosas. Me voy a saltar de ahí hasta el versículo 38, que es la elección de Cristo, la denominé yo. Es del 10:38 al 42 para poder concluir en tiempo y poder dejar un tiempo breve para preguntas. Nos dice en el 10:38, aconteció que yendo por el camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás tú con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, versículo 42. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué importante es esta pequeña redacción de 4 versículos, porque yo hoy quiero preguntarte ¿quién eres tú? Si eres Marta o eres María. Algunos de nosotros nos vamos a identificar con Marta porque andamos afanados, queremos ir a hacer muchas cosas, queremos cumplir con nuestros hijos, queremos cumplir en el trabajo, queremos leer, orar, predicar el evangelio, ir al instituto, pero a veces se nos olvida que esa agitación nos roba la paz. ¿Te imaginas a Jesús corriendo para ir a predicar el evangelio? ¿O te imaginas a Jesús corriendo para predicar así, decir, ¿saben qué? Me voy a aventar un mensaje de 10 minutos porque tengo que ir a Betsaida y no me va a dar tiempo de explicarles todo? ¿Te lo puedes imaginar? Es imposible. El Señor a donde iba con los tiempos perfectos, con el kairos de Dios, con ese tiempo cronológico que Él había preparado para cada acontecimiento perfecto de acuerdo a la Escritura. Y aquí vemos 2 mujeres. Marta, entenderíamos que es la mayor, porque es la que tiene a cargo el manejo del hogar, es la que está organizando la administración y el menaje de la comida, la limpieza, etcétera, etcétera. Y María, por su actitud, pensaríamos que es la menor. Dice, María oía su palabra, que en el griego la traducción es ekouen, así como se escucha, E-Q-O-U-E-N, ekouen. Esa es la traducción de oía su palabra, que la traducción vendría a ser
de continuo escucha al maestro o solía siempre escuchar sus enseñanzas. Es como cuando te sientas a escuchar una prédica o cuando te sientas a escuchar la Biblia audible o cuando te recuestas con la Biblia en la mano y disfrutas la lectura, te deleitas en la palabra, en lo que el Espíritu te está entregando. Quizás estás recostado o recostada y hay que planchar y hay que lavar y hay que ordenar, pero ese momento es un momento íntimo que ningún orden humano puede arrebatarnos. Por eso se llama de continuo escucha al maestro, ekounen. Y tenemos a Marta, que estaba preocupada y que el griego de preocupada es periespato, que quiere decir ser arrancado, ser abrumado o estar distraído por alguna situación que no te deja concentrarte. Y creo que tú y yo hemos también pasado por este periespato. Yo hablo en primera persona y perdón que hable de mí, pero en ocasiones hay tantas actividades que tenemos que hacer que nos preocupamos por algo que a Dios no le interesa que nos preocupemos por eso. O corremos por algo que a Dios no le interesa que estemos en ese momento. O nos afanamos por cosas que al Señor, pues es lo que menos le interesa. Marta estaba preocupada, pero María estaba reposando, escuchando la palabra del Maestro. Yo creo que para Jesús lo más importante es que estemos a sus pies, escuchando su enseñanza. Con esto concluyo el estudio del día de hoy y quiero mencionar algunos puntos importantes que retumbaron en mi corazón y que te voy a compartir. Son 6. El número 1 sería, yo creo, el más importante. Bueno, es que los 6 son importantes. Atender el llamado del Señor y confiar en su providencia. Si el Señor te dice que vayas a predicar el evangelio y no tienes para el pasaje, ¿qué crees? El Señor va a poner quien te lleve. Si el Señor te dice que saliendo del instituto o de donde estés, de la congregación, del servicio dominical, vayas y le prediques a alguien que necesita que le prediques, hazlo. Y si puedes ir con alguien más, hazlo, que es un hermano o una hermana de la fe, en el orden del Señor. 2, Él nos ha dado exousia, nos ha dado potestad de hollar serpientes y pisar escorpiones. La traducción de esto es que tú y yo podemos pisar a los demonios que el enemigo ocupa para tropezarnos a través de la oración, a través de la reprensión, a través de invocar el nombre de Jesucristo para que no seamos avergonzados ni derrotados. 3, los juicios del Señor, hermanos y hermanas, se van a cumplir. Es más, me voy a atrever a decir que se están cumpliendo. Ya hay algunas ciudades en las que se están cumpliendo juicios del Señor y no creo que México se salve. ¿Por qué? Por el paganismo que manejamos, por ser esa punta de lanza del pecado a nivel mundial. Pero ese es nuestro trabajo. Nosotros somos como los 70 aquí en México. Tenemos que salir a predicar el evangelio porque los juicios se van a cumplir en las ciudades en donde no recibieron a Jesús. Así es que yo quiero dejarte ese punto. ¿Qué quieres? ¿Que México sea una ciudad cargada de pecado y condenación como lo es Betsaida, como lo es Capernaum, que va a tener un juicio peor que el de Sodoma o el de Gomorra? Punto número 5. Ayuda a los demás. Bendice a los demás. Era el 4. Es el 4. Bendice a aquel que nadie quiere atender. Bendice al inmigrante. Bendice al golpeado. Bendice a aquel que de verdad la gente lo ve y se hace a un lado. Porque ellos son seres humanos igual que tú y yo. Y la misericordia se demuestra con hechos. No se demuestra con oraciones. Sí oremos e intercedamos, pero también ayudemos. Y como último punto, que para mí se divide en 2, son los más importantes. Busca que tu nombre y asegúrate que tu nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Esa es tu prioridad en esta vida. Es lo más importante para ti. Atender el llamamiento supremo y que tu nombre se encuentre en el libro de la vida del Cordero. Y sé como María, busca estar a los pies del Señor,
en paz, sin agitación, sin estrés, esta palabra que tanto se ocupa, sin aflicción, busca estar a los pies de Cristo como María, porque dijo el Señor, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Espero haya sido de bendición todo lo que acabamos de mencionar y pues le cedo la palabra al pastor Alejandro o a Alejandra y a alguno de ustedes que tenga alguna duda. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy buen análisis, me llevó mucho para el trabajo de predicar la palabra y vivirlo en mi familia. Gracias. Muchas gracias. Para mí fue de mucha bendición y mucha edificación. Dios le bendiga y lo siga usando. Gracias. Me pregunta una hermana cuál fue el último punto. El último punto lo dividimos en dos, hermana. Es buscar que nuestro nombre se encuentre en el libro de la vida del Cordero, como viene en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y dos, que busquemos estar a los pies de Cristo, hermana. Que día a día nuestro alimento sea ese reposo en calma, en paz y recibiendo la palabra de Dios, comiendo ese rollo que a la verdad es dulce a la boca y amargo a las entrañas. La palabra lo hermoso de la palabra es que es viva y eficaz y penetra hasta separar coyunturas y tuétanos y divide las intenciones del corazón de los pensamientos. Es decir, la palabra nos sangra. Palabra que te incomoda es palabra bendita y poderosa. No toda la palabra siempre va a ser, qué bonita es la palabra, porque nos volveríamos simpatizantes de Jesucristo, ¿no? Entonces, busquemos estar con María día y noche a los pies del Señor en esta etapa de elegir la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? La palabra de Dios. Quisiera preguntarles también si tienen alguna duda. Si alguien tiene duda, por favor, hágamelo saber y con gusto lo aclaramos o hacemos más grande la duda. Yo, pastor, Elizabeth, yo tengo una duda respecto al último punto que nos tocaba del 38 al 42, el afán que nos aparta de buscar a Dios, ¿no? En alguna ocasión estuve estudiando estos versículos y me hablaba un poco, a lo mejor me equivoco, corríjame por favor, de la mujer virtuosa. Que cuando nosotras como mujeres, las que estamos ahorita presentes, cuando somos o estamos mostrando ser mujeres virtuosas, debe de existir esa disciplina para buscar de Dios, pero también para hacer nuestras actividades que pues Dios nos permite hacer día a día. Me refiero yo no tengo la fortuna de ser mamá, pero bueno, veo a hermanas que a lo mejor por la premura de atender al marido o los hijos y todo, a veces sé que también es como, más bien ahí tengo yo mi duda porque a veces escucho que dicen, bueno, en la iglesia nos enseñan que primero es la familia, ¿no? Y ya posteriormente pues las demás cosas. Entonces esa es como mi duda, porque yo estoy convencida de que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo podríamos manejar esta parte que usted nos recomienda incluso en el último punto que dio, de Claro. ser como María, ¿no? Fíjese que lo voy a ordenar de acuerdo a lo que entendí de usted y vamos a referirnos. Es muy bueno que usted haya mencionado el capítulo 31 de Proverbios, porque el orden de